si nuestras instituciones tienen un gasto desmedido, un gasto irresponsable y descontrolado, lo que hay que hacer es establecer mecanismos de control, no solamente para subsanar lo que ya hay, sino para evitar que vuelva a pasar. Por aquí con nosotros Rubén Gisbert, abogado, divulgador en redes sociales, en YouTube. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Primero de todo, muchísimas gracias por dedicarme aquí tiempo y pasarte por mi canal a conversar conmigo. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer siempre atender a gente respetuosa y que se interesa por charlar de actualidad política, económica y social. Pues un poco por poner en contexto, porque la gente que ha pasado por Let's Talk siempre quiero... mucha gente de aquí obviamente ya te conoce, seguramente la mayoría, el 90 y largo %, pero me gusta poner en contexto, ¿no? Los invitados que van pasando por aquí, un poco de dónde sales, a qué te dedicas, así muy resumido, para luego ya entrar un poco en conversación. Bueno, pues yo soy abogado en ejercicio tengo mi propio despacho desde hace 2 años y antes de eso he tenido como pues 10, 12 años de formación autónoma en política, en ciencia política y en derecho. Lo que me llevó finalmente, después de estudiar una carrera en artes escénicas que me interesaba sobre todo por la pedagogía, por enseñar desde la acción física, que es realmente mi pasión, aquello en lo que me siento realmente realizado, pues decidí volcarme en una formación que me ayudara a complementar y adquirir las bases necesarias para intentar, en la medida de lo posible, actuar para mejorar las cosas que a mi alrededor veía que me parecían completamente inaceptables. Y desde luego la formación que tuve fue de manos de grandes maestros, entre ellos desde luego el principal, el jurista, abogado y notario Antonio García Trevijano, junto con la carrera de Derecho que estudié a la vez que recibía su instrucción de manera privada y luego colaboré con él en diversos programas. Y después ya decidí realizar mi propia divulgación, aportar mi granito de arena a las ideas de la libertad política y la democracia, que son las que defendía, por ejemplo, Trevijano, pero muchas otras personas a lo largo de la historia. Y bueno, pues he ido poco a poco haciendo camino, complementando mi formación y cada vez, pues, para mi satisfacción me he dado cuenta de que cada vez hay más personas que se dan cuenta de que los motivos, las razones por las cuales suceden tantas cosas en la vida española, en el aspecto social, político y cultural y económico, que son nocivas para nosotros, encuentran su respuesta gracias a la formación política y sobre todo a intentar como alternativa procurar la libertad política de la nación española, que es lo que yo procuro con mi canal y con mi acción política. Y de hecho, hablando del canal, y muy bien resumido y creo que bastante claro, ¿no? Y sobre todo cómo ha sido pues este camino que has llevado hasta ahora. ¿Cuándo lanzas el canal? ¿Cuándo empieza, digamos, te das cuenta de que empiezan a comprarse esas ideas más, ¿no? A que tengan más visibilidad? ¿Cuándo hace el clic, digamos, tu carrera dentro del espacio de ser más visible de cara a la audiencia? Bueno, yo ya en mi segundo o tercer año, junto con García Trevijano, se iniciaron diversos proyectos, alguno de ellos que fue directamente propuesto y puesto en marcha por mí, con programas desde su biblioteca, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente había aspectos simplemente de comunicación, de contenido por supuesto no, de comunicación, de estilo y de enfoque que yo consideraba que no iban a llegar al público de hoy en día tal y como se estaban realizando. Entonces, ya incluso con García Trevijano, mi maestro en vida, inicié entrevistas a personas que incluso él me ayudaba a contactar con ellas, como Luis María Ansón, como Jaime Peñafiel, en un especial que tengo que sacar todavía, que tengo que terminar sobre la monarquía española, etcétera, etcétera. Y fue, pues, yo creé mi canal en 2018, pero no empecé a publicar vídeos hasta 2019. Tuve un tiempo ahí de recopilación y de formación, porque yo soy tecnológico, no es que a mí no me guste la tecnología, es que la tecnología no le gusto yo. Y tuve que aprender pues muchas cosas de aspectos tecnológicos y de comunicación en redes sociales, que yo creo que es el futuro, es la única ventana que queda abierta para extender las ideas de la libertad y para luchar efectivamente contra
contra la clase política y contra los vicios sistémicos que tenemos en nuestro país y en Europa. Y tuve que aprender, pues eso, cómo subir vídeos, qué era el SEO, el posicionamiento, algunas cosas me ayudaron algunos amigos. Y entonces ya en 2019, en octubre de 2019, de hecho ahora mismo acabo de hacer 3 años que estoy en YouTube, que es mi principal red social, pues empecé a subir vídeos de contenido y de actualidad, de contenido, digamos, de formación, de aspectos de qué es la representación política, qué es la democracia, qué es la libertad política, qué es la separación de poderes, qué es la independencia judicial, combinándolo con actualidad política, tanto nacional como internacional. De hecho, al poco de empezar mi canal me trasladé a Bielorrusia para cubrir las movilizaciones contra el régimen de Lukashenko, y de hecho allí hice una entrevista en Minsk contra uno de los opositores, considerando, bajo mi punto de vista, que lo que estaba moviéndose entonces en Bielorrusia era puro oportunismo, ¿no? Que hacía falta incluso algo mucho más contundente contra el régimen de Lukashenko. Oye, mira, por aquí Pablo88, que es seguidor habitual, deja una pregunta que me parece muy interesante y dice que te pregunte cómo te defines en lo que a la economía se refiere dentro de tu ideario político. ¿Soy liberal, socialdemócrata, más o menos Estado? ¿Qué papel crees que debe tener en la economía? Muy interesante la pregunta, por cierto. Sí, es que eso forma parte de las jugadas, es decir, de la acción de gobierno. Yo ahí ni entro, a mí es que eso no me interesa en absoluto, porque eso no constituye la economía, la acción de gobierno sobre la economía no constituye los fundamentos de la libertad de una nación. La libertad de una nación se constituye, como su propio nombre indica, en el texto normativo que vertebra la forma de Estado y que vertebra la forma de gobierno. Una cosa es la forma de gobierno, que es por lo que yo peleo, por lo que yo lucho, y otra cosa es la acción de gobierno. Y dentro de las condiciones que necesite la sociedad en cada momento, pues puede haber una economía más proteccionista, más intervencionista, más... Eso ya dependerá, habrá diferentes partidos en un régimen político, en un marco político que es el que yo peleo para que exista. ¿Por qué? Porque lo más importante es que independientemente de la forma de gobierno que haya, sea más liberal o sea más intervencionista o sea más propugnadora de derechos sociales, lo que sea, es que el ciudadano pueda protegerse ante cualquier arbitrariedad y ante cualquier medida que se realice contra sus derechos. Y eso se instituye gracias a unas instituciones, valga la redundancia, a una forma, a una estructura política que da esas herramientas, que son la independencia judicial, la separación de poderes, la representación, etcétera, etcétera. Entonces yo lucho por eso es previo a la economía. Yo ahí ni entro, porque a mí es que eso no me interesa en absoluto. Bueno, claro, pero lo que sí, sí. Sí, no, te iba a matizar que es decir, que no te posicionas de entrada en ningún modelo económico, ¿no? Primero quieres cambiar el tablero tal y como está ahora, es como lo que estás intentando trasladar, la parte política, y luego la parte económica de más o menos libertad, más o menos libre comercio, más o menos proteccionismo, viene después, la decisión de cada estado con su soberanía. Eso es lo que defiendes. Entiendo, ¿eh? No lo sé. Sí, no, es que es así. Es decir, vamos a ver, un modelo económico no constituye un modelo político. Es así de sencillo. Eso se ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay diferentes corrientes de gobierno que afectan a la economía, el proteccionismo y el aislacionismo de Monroe, también de Monroe, adoptado, por ejemplo, por Trump, y otro tipo, que implica, por ejemplo, pues una mayor laxitud a las empresas en el ámbito nacional para atraerlas, y hay otras políticas que son más intervencionistas, que son más de subidas de impuestos, pero eso no constituye que un ciudadano se pueda defender, por ejemplo, de un embargo, de una ley injusta, de que ataquen sus derechos con una ley como la ley de la violencia de género, como cualquier otro tipo de ley que tengamos en España que vulnere un derecho fundamental. Esa es la característica. ¿Qué sucede? Pues suele suceder que en los regímenes políticos que están constituidos sobre la libertad política, lo que sí es imperante, lo que sí que se previenen, es la corrupción. Y la corrupción tiene una afectación directa sobre la economía. Porque si un Estado carece de límites y control, que es al final de lo que yo estoy hablando y por lo que yo estoy luchando, ese Estado no solamente crece y engorda, sino que no tiene que rendir cuentas ante nadie. Ninguna administración pública en España, ni ayuntamiento, ni diputación, ni municipio, ni comunidad autónoma, ni Senado, ni Congreso, tiene que rendir cuentas ante nadie. El Tribunal de Cuentas es un organismo también elegido por los propios políticos que dice lo que dice, cuando lo dice,
y no supone ningún tipo de organismo de control de facto. Entonces, cuando las instituciones políticas públicas de un Estado que tiene una forma de gobierno democrática, que por lo tanto instituye los mecanismos y herramientas necesarios, ¿para qué? Para que la acción de los políticos esté circunscrita exclusivamente a las necesidades de los ciudadanos. ¿Eso qué impide? Impide que se cometan imbecilidades, robos, imbecilidades digo, gastarse 300.000 euros en estudiar el rosa, medio millón de euros en unas rocas que pone a Colao en no sé dónde, o no sé cuánto dinero en la oficina del español o de la bicicleta o del señor Tony Cantó en Madrid, o enchufar a no sé quién en la MT. Todo eso se previene y tiene una afectación económica muy importante, hasta tal punto que la OCDE dice que en España despilfarramos 80.000 millones de euros anuales. Que eso ya sería suficiente como para no tener que pedir la parte extraordinaria que necesitamos de deuda de manera anual. Por lo tanto, instituir un régimen político basado en la libertad sí que tiene una afectación económica. No tiene una afectación económica ideológica, porque no pretende construir un Estado ideológico, como eso lo tiene muy bien explicado Carl Smith en Teoría de la Constitución, cuando habla de la Constitución ideal. Una Constitución ideal es aquella que se circunscribe dentro de una ideología. Para un comunista solamente hay democracia y hay libertad si el Estado obliga a los ciudadanos a que el mercado esté intervenido. Para un liberal será todo lo contrario. Yo estoy hablando de unas reglas de juego como las del ajedrez. Y luego habrá jugadores que serán más atrevidos, más agresivos, menos agresivos, más intervencionistas, menos intervencionistas, pero lo importante es que las reglas constitutivas impidan a los jugadores hacer cosas en contra de los ciudadanos. Esa es la primera piedra que hay que construir en Europa. En Europa todavía no conocemos lo que es la democracia. Mira, por aquí te dejaban en una pregunta sobre el tema de las pensiones. Luego quiero abordar eso, porque lo tenía aquí apuntado como uno de los temas pendientes, que además yo he hablado mucho en mis programas de la situación piramidal en la que se encuentra ahora mismo el sistema de pensiones público en España a día de hoy. Pero antes, por seguir un poco con los temas de actualidad y las cosas que te conciernen ahora mismo, quería repasar lo que te ha sucedido y que es de actualidad con la cuenta de Instagram, que se te eliminó hace poco. Por poner en contexto, creo entender que era por unas publicaciones sobre las declaraciones de la directora ejecutiva de Pfizer en el Parlamento Europeo, etcétera. Bueno, por poner un poco en situación, ahora tú explicarás tu parte. Yo sí que quiero darte mi apoyo en este sentido, más allá de que podamos tener más o menos discrepancias en discursos, ¿no? Eso ya es diferente, pero sí por una censura por parte de una compañía privada hacia unas determinadas ideas que expresas libremente. Con lo cual, de ahí tienes mi apoyo 100%. Ahora, por poner un poco lo que te ha pasado, ¿cómo se te reporta esto? ¿En qué momento te lo cierran? ¿Qué tienes que decir respecto a lo que te ha pasado? Simplemente por dar una explicación de cara a la gente que te está escuchando. Yo entiendo y no entiendo muy bien cómo funcionan las empresas que llevan las redes sociales. Mi experiencia, puedo hablar solamente de mi experiencia personal. En mi experiencia personal, al contrario que muchos compañeros, yo, por ejemplo, en YouTube siempre he dicho lo que he querido. Yo tengo claro las cosas que no puedo hacer en YouTube, que es insultos, digamos, cosas que, por ejemplo, en Twitch quizás se permiten un poco más, que es un ambiente más dicharachero, más laxo, pero, sin embargo, en Twitch es mucho más cerrado o, digamos, mucho más controlado el tema de los derechos de autor, el tema de emitir algo, o sea, que aparezca algo que vulnere las normas que tenga un contenido sexual o que se identifique como un cuerpo desnudo, etcétera, etcétera. Ahora, mi peor experiencia en todas las redes sociales ha sido en Instagram desde el principio. Es decir, ten en cuenta que mi red social número 2 era Instagram, porque empezó a crecer muchísimo, sobre todo a raíz de mis análisis internacionales a principios en diciembre de este año. Y entonces mi canal se dispara. Mi cuenta de Instagram se dispara mucho porque empecé a publicar muchos stories analizando la actualidad política, luego ya con el tema de Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en el que ya se paró absolutamente porque yo no aparecía en los motores de búsqueda. A mí me pusieron un shadowman bárbaro, o sea, había que ser espeleólogo para encontrarme a mí en Instagram. Y directamente, pues hace una semana, yo hice un vídeo en YouTube comentando las publicaciones, las declaraciones de la alta ejecutiva de Pfizer, la señora Small, en la que simplemente decía, bueno, yo hago un vídeo en el que digo,
esta señora ha reconocido algo que no implica que Pfizer tenga culpa de algo, porque Pfizer en principio sí que dijo desde el principio que no frenaba la transmisión, lo que sea, pero los estados y los políticos han adoptado medidas extraordinarias que son suspensivas, que han eliminado, que han suspendido derechos y libertades la libertad de los ciudadanos y sus derechos al amparo de unas pruebas, al amparo de unas estadísticas que no existían. Y eso es muy grave. Entonces, mi vídeo iba de eso. Y simplemente yo hice una historia en el que, como siempre, decía, he subido este vídeo a YouTube y respondía a algunos que decían, hombre, pero siempre se dijo que el tratamiento médico, para no perjudicarte por si acaso, que el tratamiento de la enfermedad que todos conocemos no detenía la transmisión. Bueno, en mi segundo vídeo, donde hablo directamente de la censura en Instagram, pongo una retahíla, gracias también a Wall Street Wolverine, que hizo también un muy buen recopilatorio, de que claro que se ha vendido ese tratamiento como que había que... Se ha coaccionado a los ciudadanos a adoptar ese tratamiento, que ojo, yo no estoy ni he hablado nunca de si ese tratamiento es o no un plan. A mí me parece una chorrada lo de los planes mundiales porque implica un desconocimiento severo de la historia. Cuando alguien en política, por mucho poder que tenga, trama un plan, siempre está sujeto a que ese plan salga mal. ¿Por qué? Porque hay otros agentes que intervienen, hay vicisitudes, hay aspectos improvisados que condicionan el resultado. Por lo tanto, es absurdo considerar que haya un plan que se haya desarrollado de principio a fin con todo, ¿no? Ahora, lo que sí que es inamovible e impepinable, ¿por qué? Porque ahí sí hay un alto interés económico, es que ciertos estados se han alineado o han apoyado a unas empresas que han visto su momento de oro para vender un producto y lo han vendido, los estados, no la empresa, los estados lo han vendido y han coaccionado a su consumo con unas directrices y con unos resultados que no existían, como es frenar la transmisión. Y eso ha quedado demostrado. Entonces, eso hay que decirlo. Periodistas, compañeros de medios de redes sociales, tal, hombre, de eso no se puede hablar porque tal, porque te censuran. ¿Por qué? Pues porque Pfizer y estas empresas están entre las 10 empresas más ricas del mundo. Generan más riqueza que muchos países. Por lo tanto, obviamente, tienen un condicionante importante en estas empresas, sobre todo yo considero en Meta, para que no se diga nada que pueda, digamos, poner en perjuicio y sobre todo por la responsabilidad penal que tiene de lo que estamos hablando. Ojo, cuidado. Efectivamente, bueno, es que también los mecanismos que se impusieron en aquel momento de emergencia, que esto lo has denunciado tú también, como los toques de queda, etcétera, etcétera, también eso es como un capítulo aparte, ¿no? Que yo también, a nivel que avanzamos... sí, digo que a nivel interno y con mi círculo cercano, en su momento, a medida que iba progresando la pandemia, yo veía que no había mucho sentido, mucha serie de medidas que se nos estaban imponiendo aquí, ¿no? Pero en el tema de la vacuna... Yo voy a diferir contigo simplemente en un aspecto desde el puro respeto, ¿no? Absoluto a lo que estás diciendo, que además creo que tienes gran parte de razón en lo que estás diciendo por esos estudios, aunque no sé si es que lo basaban en la cepa original y luego, bueno, la variante, mejor dicho, para decirlo la nomenclatura técnica correctamente, o, claro, después el virus evolucionó y la transmisión ya era completamente imposible de controlar. Pero quitando eso, lo que sí se ha demostrado con estas vacunas es evitar... No, pero ojo, cuidado. Sí, no, la transmisión... Lo que dice la señora Asmal no es que a posteriori el virus muta y no pueden impedir la transmisión. Lo que dice es que a la hora de sacar la vacuna no realizan lo tuvieron en cuenta prueba sobre la transmisión. Por lo tanto, es que ni siquiera se lo plantean. Sí. Es verdad que esto tiene ese componente de gravedad, porque cuando tú tienes que sacar vacunas en circulación y necesita una serie de aprobaciones, tienes que pasar todos estos filtros y parece que nos ha pasado, ¿no? Entonces esto es un poco que los ciudadanos hemos estado a merced, ¿no? No, vamos a ver. Tú puedes vender la vacuna y decir, mire, señores, esta vacuna, aunque usted se vacune, contagia igual, por lo tanto transmite el virus. Pero lo que no puede hacer es decirle a la gente, oiga, si usted quiere acabar con el virus, quiere frenar el virus, vacúnese, porque si se vacuna frena la transmisión. Es más, vamos a implementar y a forzar a que usted tenga que mostrar en el ámbito civil un certificado COVID sobre si ha recibido o no un tratamiento en base a unas premisas que son completamente inventadas, porque para implementar una medida como el certificado COVID tiene que haber algún dato y sobre todo a la hora de comercializar el producto tiene que haber un interés de que efectivamente frene la transmisión, si no carece de sentido. Pero es que el certificado COVID no tiene sentido ninguno, desde el inicio, no tiene sentido. Solamente tiene por lo tanto una motivación, que es forzar a la ciudadanía a
realizar el tratamiento. Claro, pero entiendo, claro, el problema, yo creo, Rubén, no lo sé, pero yo creo que el problema es que no se nos ha dicho las cosas a la cara, ¿no? Es decir, oiga, esto va a reducir la mortalidad del virus, la atención hospitalaria, etcétera, pero la transmisión, pues no sabemos qué se va a controlar porque no tenemos datos de esto. Entonces, el problema yo creo que viene de ahí, ¿no? Porque en una emergencia sanitaria se tienen que tomar medidas excepcionales, si no... No, pero es que otra vez, es que las cosas sí se han dicho a la cara. Es que tenemos diferentes medios de comunicación, presentadores de televisión, el propio presidente de Estados Unidos diciendo literalmente en antecámara, oiga, usted vacúnese porque así se frena la transmisión. O sea, las cosas se han dicho, pero se han dicho... Pero mal, es lo que me refiero. Se han dicho con una mentira. O sea, ha sido mentira. Por eso yo ponía en corchetes, en interrogantes, ¿ha sido una estafa? No. Si tú te tratabas... obviamente tenías una mayor... respondías mejor ante la infección. Pero ahí, ¿qué sucede? Que si tú dices eso, estás dándole a cada ciudadano la facultad de elegir o no. ¿Por qué? Porque es para lo que es un tratamiento de esas características, que es para protegerse a uno mismo. Exacto. Ahora bien, si tú vendes el producto diciendo que así se acaba la transmisión y acabando la transmisión acaban las medidas, acaba la mascarilla, acaba toda la jodienda que hubo durante todos los ciudadanos... y es más, te obligan para trabajar, para ir a una cafetería, para salir de tu país, que mucha gente lo necesitaba para trabajar, te obligan a recibir el tratamiento y a presentar un certificado. Eso es una coerción basada en unos datos que no se tenían. Eso es lo que yo considero. Has denunciado, sí, no. Sí, en eso yo creo que coincidimos en eso porque, insisto, el problema es que se han dicho las cosas mal, es a lo que me refería, que no se nos ha dicho a la cara las cosas reales sobre, oiga, miren, los estudios no están completados sobre la transmisión. Es una vacuna experimental, nosotros desde el Estado pues invitamos a que decidáis vacunaros por reducir la mortalidad que hay ahora mismo, que era la primera causa de mortalidad en el mundo, el coronavirus en ese momento, pues si esto reduce la mortalidad... bien, pero no la transmisión y no unos certificados COVID, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, que están basados en unos pretextos que no son tales, que es lo que estás comentando. Es decir, sí. en ese momento fue la primera causa de mortalidad según los datos, según la OMS. Bueno, según los datos oficiales, eso es. Luego, yo los que conozco, no lo sé. Pero vamos, que por cerrar un poco este tema, simplemente eso, que estoy completamente... Bueno, digo porque también ha habido gente que ha muerto, por ejemplo, porque tenía una patología previa, pero como en ese momento tenía COVID, pues le han puesto que la muerte era por COVID. Y sin embargo puede que haya muerto, ha muerto mucha gente de otras muchas causas. Y eso lo sé porque ha habido médicos forenses médicos de urgencias y de hospitales que me han contactado y no estoy hablando de médicos conspiranoicos ni nada, diciendo, oye, nos están diciendo que si tú le haces una PCR a un tío, aunque haya muerto por un infarto y haya positivo en COVID, tiene que ser muerte por COVID. Sí, además esto fue más acentuado en las olas siguientes a la primera. La primera fue un colapso absoluto. Yo, que estoy en Madrid, lo vivía con gente cercana que trabajaba en sanidad y que decía que eso era, bueno, en aquel momento un escenario muy apocalíptico, ¿no? De entrando militares, incluso a llevarse cuerpos, etcétera. Bueno, fue una situación que yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero claro, luego a medida que la pandemia evoluciona y no es una foto fija, y hay gente que se ha pensado que esto es una foto fija y que hay que ir a modelos de restricción de libertades y COVID cero, cosa que yo me he opuesto siempre desde el principio. Pero claro, todo eso evoluciona y es verdad lo que estás diciendo. Una vez que evoluciona y que ya no estamos en ese caso de emergencia de que nos pilla a todos en cueros, hablando así en plata, pues hay que mover también las decisiones que se toman. Y yo creo que, bueno, que en esto, que es por cerrar un poco el tema de lo que estaba diciendo, me parece mal y flagrante que una red social quiera censurar pues una denuncia que puedas estar más o menos de acuerdo en parte, en todo o en nada, pero aunque no estés en nada, es al final la libertad de expresión. Y no creo que en este caso tú hayas tenido en ningún momento una actitud negacionista, y lo has dicho en tus vídeos además, y lo has defendido. Y por eso... En ningún momento claro, he dicho que el COVID obviamente existe. Y vamos, yo soy conocedor de que, claro que existe, por supuesto. Yo lo he pasado también.
Exactamente. No, yo lo he pasado 2 veces y yo estoy vacunado, te tengo que decirlo. Estoy triplemente vacunado y ya se acabó. Ya he decidido que lo paso peor con las vacunas que con el COVID y por tanto, pues, vamos, es que es una balanza ya. Pero bueno, que me apoyo en esa parte. Yo nunca respondo cuando me preguntan, pero yo no tengo la pauta completa. Yo me puse una vacuna. Me dolía muchísimo el hombro, intenté levantarlo y tal. Y entonces a raíz de eso fue cuando fui a informarme. Busqué información, que es lo que intento hacer siempre. Y me parecía que la información que daba la propia empresa que suministraba el producto que yo me había puesto no daba era muy contradictorio. Uno se lee el prospecto, por así decirlo, los datos que daba Pfizer, que fue la que me tocó a mí. Y ya la segunda dosis no me la puse. Yo no tenía certificado COVID. No, cuando íbamos a los sitios yo me quedaba fuera con mis amigos y tal. Y decidí simplemente porque no me parecía un producto que garantizara ni que yo fuera a enfermar, ni que no fuera a transmitir, ni nada. Por lo tanto, eso fue lo que... No, y que es una decisión personal y ya está. Yo a mí cuando me decía también mi entorno personal, no, esto habría que hacer vacunación obligatoria, decía yo no estoy a favor absolutamente de eso porque además va en contra de la ley mismamente. No puedes obligar... Además, fíjate que la tesitura, o sea, la conclusión a la que llegué yo es la misma que la que llegó posteriormente una juez, a la que 2 progenitores con custodia compartida, el padre quería vacunar y la madre no. Y la juez falló a favor de la madre de no vacunar al niño porque decía que no existían todavía datos suficientes como para poder saber lo que podía pasar después de la vacuna, ya que no presentaba una relación de efectos adversos a medio y largo plazo, que fue la razón también por la que yo decidí no seguir con las pautas de Pfizer. Pero bueno, lo de una decisión personal, claro está, es completamente accesorio. Es decir, que no es mi labor, ni yo me dedico en redes sociales a eso. No, y lo sé. Un poco por mover, por cierto, dejad por aquí vuestros comentarios y vuestras preguntas, que siempre lo iremos filtrando y atendiendo. Por cierto, Chris, gracias por tu trabajo, que sé que por ahí también has estado filtrando algunos mensajes, así que gracias por la tarea de moderar por aquí. Quería, como mi canal, además... se centra mucho en la economía, en los mercados, digamos en el mundo financiero en general. Por vincular un poco esto a la política, que sé que tú tienes más relación con el análisis político, me imagino que habrás estado al tanto de las previsiones económicas que ha lanzado el gobierno, que van un poco, digamos, en el camino contrario que otros organismos internacionales, firmas de análisis independiente, etcétera. Es decir, incluso la mitad, por ejemplo, de lo que estima la AIREF o Funcas, menos de la mitad, ¿no? El crecimiento esperado y sobre esos presupuestos que se han construido digamos, ese crecimiento, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué te parece, si te parece súper alejado de la realidad, que a mí me lo parece, ya te lo transmito. Vamos a ver, yo he hecho un vídeo recientemente hablando de esto, que de hecho es algo que se podía conocer y saber cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona el Estado español, cómo funciona el sistema de financiación pública de nuestra administración, etcétera, etcétera, sabe perfectamente que España depende cada trimestre, ya no cada año, cada trimestre, de deuda. Ya no de deuda ordinaria, de deuda extraordinaria. Cada trimestre necesitamos 18.000 millones de deuda extraordinaria, es decir, fuera de lo que ya se había presupuestado en los presupuestos generales del Estado del año 2022. Entonces, ahora mismo llega la AIREF, que es una agencia gubernamental, por mucho que dentro de sus siglas aparezca como independiente. AIREF es Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y dice hace unos pocos días nada más y nada menos lo siguiente: las previsiones de crecimiento de los presupuestos generales del Estado del año 2023 son ficción. Es decir, no están sustentados en nada. Ojo, esto lo ha dicho la AIREF, una agencia gubernamental. Entonces, si la propia AIREF ya te está diciendo que los datos pero es que esto lo dicen ahora, pero es que esto no es de ahora. Es que esto se lleva haciendo en los últimos años de manera consecutiva. Por eso nosotros hemos tenido que mire la gente cuánto tenía que pedir cada año España de deuda extraordinaria. Extraordinaria. Extraordinaria significa que cuando tú construyes los presupuestos generales del Estado dices, bueno, vamos a ingresar tanto. Y luego resulta que no ingresas tanto. ¿Por qué? Porque ese ingreso es ficticio, es virtual, está basado en nada, en buenas intenciones, en gnomos y en magos. Pero si entonces, es que, Rubén, ¿qué tienes que hacer? Sí, no, yo simplemente, por estar de acuerdo con lo que estás diciendo, y yo siempre se lo explico a la gente, digo, mira, esto es como si tú tienes en tu economía doméstica familiar
que constantemente para salir adelante pedir créditos, constantemente. Llega un momento que dices, oiga, no voy a poder pagar el crédito, ¿no? No solamente eso, sino que además, si tú vas a los presupuestos generales del Estado, verás que la segunda partida más grande que hay después de las pensiones es pago de deuda. Es decir, nosotros ya estamos pagando deuda, pero es que al mismo tiempo que pagamos deuda, estamos pidiendo el doble de lo que estamos pagando. Por lo tanto, eso es una situación sustancial de suspensión de pagos. Eso te va a llevar indefectiblemente a suspender pagos en algún momento. Eso es evidente. Lo que sucede es que, ¿qué pasa? Que si el del banco es colega tuyo y te está dando unos préstamos a unos intereses muy buenos, como hasta ahora el Banco Central Europeo, que nos lo daba... Ahora ya... Tiraba como si fuera confeti, a tipo cero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado, hace 10 meses, llega Jerome Powell, presidente de Estados Unidos, 2 meses después de que Joe Biden tuviera que pedir permiso al Congreso de Estados Unidos para aumentar el techo, porque si no Estados Unidos entraba en suspensión de pagos también, entraba en quiebra. Y dice Jerome Powell, bueno, la inflación se ha ido a tomar viento, entonces vamos a empezar a subir tipos. Ahí ya sabemos, ahí ya podemos identificar, y yo hice varios vídeos diciendo que a partir de marzo, que fue cuando dijo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que iba a empezar a subir tipos, y así ha sido, eso va a tener, obviamente, una consecución y una correlación en el mercado europeo, porque el Banco Central Europeo y Alemania y Francia, porque Europa no es otra cosa más que la suma del marco y del franco, punto y final, bajo la tutela de Estados Unidos cuando se constituyó la Comunidad Europea del Carbono y del Acero. Entonces, cuando tú ya sabes que eso va a pasar, y Christine Lagarde también dice que van a subir tipos, pero que van a intentar ir un poco más despacio para darle tiempo, pero ¿darle tiempo a quién? ¿Darle tiempo a quién? Si tanto Grecia, bueno, España, voy a hablar de España, pero si en España los presupuestos generales del Estado son mayores que los del 22. O sea, nos están diciendo, oigan, estamos haciendo todo lo posible para intentar que esto no estalle. Pero ustedes tienen que apretarse el cinturón, tienen que gastar menos, tienen que solicitar menos deuda, reducir el crédito. ¿Para qué? Para que se reduzca la impresión de billetes, que hasta ahora ha sido como si fuera confeti, como he dicho. Y eso ningún país lo ha hecho. Todo lo contrario. Es que España, no solamente en el ámbito nacional, pero es que la señora Ayuso, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, todos han aumentado los presupuestos generales del Estado. Ahora, por ejemplo, las medidas de la señora Ayuso, toda la gente que dice ser liberal, encantadísima. ¡Hombre! Van a reducir impuestos. No, disculpe, no están reduciendo impuestos. Están subvencionando impuestos, que es diferente. La cuota de autónomos del primer año en la Comunidad de Madrid la vamos a pagar con impuestos. Claro. Eso aumenta los presupuestos generales del Estado, aumenta la carga fiscal. De algún lado tiene que salir el dinero. Entonces, ese es el problema. El problema es que nadie hace la lectura correcta, que es, vamos a ver, si nuestras instituciones tienen un gasto desmedido y en muchas razones un gasto irresponsable y descontrolado, lo que hay que hacer es establecer mecanismos de control, no solamente para subsanar lo que ya hay, sino para evitar que vuelva a pasar. Que, por ejemplo, en Estados Unidos, como vemos en las películas, cuando la CIA o el Pentágono o necesitan para oye, que vamos a hacer una operación especial, no sé dónde, no sé cuántos, tiene que ir al Congreso a pedir dinero a los representantes de la nación, porque es de la nación de quién es el dinero, de quién es el capital. Algo que parece que aquí tampoco se han enterado los políticos, que dicen que el dinero público no es de nadie. No, el dinero público es de los ciudadanos. Y cualquier organismo gubernamental que quiera implementar un gasto extraordinario tiene que pasar por un mecanismo que controla ese gasto. ¿Cuál es el problema? Pues que en España ese organismo no existe, porque los diputados son personas que pone el propio jefe del partido. Entonces, hasta que eso no se corrija, pues claro, aquí ancha es Castilla. El problema es que, claro, la mentalidad de los políticos españoles, yo diría desde Felipe González, porque sí, bueno, Suárez con el café para todos, pero sí, desde Felipe González con la entrada a la eurozona, con la entrada a la Unión Europea, después con Aznar, la entrada a la eurozona y posteriormente los desastres y la apertura de crédito total sin responsabilidad ninguna por parte de Zapatero y Rajoy. La mentalidad de los presidentes es: ya se apañará el que venga, ya se apañará el próximo. Yo por ahora pues hago como lo anterior, tiro de deuda, pago nóminas, pago pensiones, y el que venga después ya se apañará. Bueno, pues ¿sabes quién va a estar después sí o sí? Nosotros. Yo siempre lo digo, nosotros somos los que, la generación, yo que soy millennial en mi caso, que digo, dudando mucho de lo que te toque de pensión, con lo cual fomentando el ahorro privado cuanto antes. Esto yo siempre lo digo, y la inversión privada. Y fíjate, una cosa que quiero comentar, Héctor.
Sí. Mira, en los regímenes incluso puramente liberales, políticamente hablando, no hablo de la escuela de la escuela austríaca y la teoría maravillosa, no hablo de donde se genera políticamente el liberalismo, que es en Inglaterra. ¿Por qué la primera ministra británica actual, de hace nada, que ha durado 30, 40 días, ha dimitido? ¿Por qué? Pues porque los planes, la acción de gobierno que ella quería llevar a cabo, no la iba a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque la bajada de impuestos y las medidas que quiere llevar a cabo tienen que estar aprobadas por el Parlamento. Y aunque no hay separación de poderes en Inglaterra, no es una democracia plena, es un régimen de libertades, sí hay representación. Un diputado, sea Tory, sea conservador, sea socialista, no va a votar a favor de ninguna medida que vaya en contra de los ciudadanos de su distrito, Claro, porque claro, sabe claro. que como lo haga se va a tomar por el culo. Ese es el control efectivo que tanto los regímenes liberales como el parlamentarismo inglés o las democracias, las repúblicas constitucionales o democracias, como por ejemplo Estados Unidos, sí tienen implementado y evitan una situación de catástrofe como la que está España. España está en una situación de catástrofe y una irresponsabilidad absoluta por parte de sus dirigentes. Ahora te incido en esa parte, pero antes quiero decir que me ha gustado mucho el matiz que has hecho de la escuela austríaca con respecto a las democracias liberales, ¿no? O tradicionalmente liberales como Reino Unido, porque los austríacos te van a decir, no, es que Liz Truss no ha sido liberal, Liz Truss no ha apoyado un recorte del gasto, además de bajada de impuestos. Esto, bueno, lo puedes escuchar a Juan Ramón Rayo en sus vídeos, a otra serie de economistas liberales, defensores de la escuela austríaca, y por eso me gusta ese matiz. Una vez no me acuerdo quién fue, que para intentar, no sé si era creo que era una crítica a mi persona, en un debate, en mis debates con Rayo creo que queda bastante claro. Yo tengo mucho respeto por Juan Ramón Rayo porque me parece una persona que dice lo que cree. O sea, él cree lo que dice y para mí eso tiene mucho respeto, más que es una persona formada y muy respetuosa. Pero es evidente, cuando alguien intentó criticarme una vez diciendo que la diferencia entre Juan Ramón Rayo y yo era que él era un filósofo y yo era un publicista. Totalmente cierto. O sea, yo no quiero filosofar. Yo no soy una persona que quiera hablar de ideas intangibles o de conceptos. Obviamente puedo hablar de filosofía, he estudiado filosofía política, pero no te puedes imaginar cómo. Pero mi acción política no se basa en ideas, se basa en hechos, en actos. Yo no soy un filósofo, soy un promotor. Bueno, pues si quieres llamar publicista, llámalo publicista. Soy un revolucionario, soy un promotor. Quiero llevar a cabo una serie de medidas reales dentro de la estructura política. Esto no lo digo como una crítica a Juan Ramón Reyes, sino que la gente se piensa que hay que diferenciar entre los aspectos, entre las ideas y entre las teorías o los aspectos que se pueden llevar a cabo dentro de la acción política. La acción política es mi materia y es donde yo circunscribo todo lo que hago. Porque claro, por teorizar también podríamos hablar, es como por ejemplo la Constitución de 1812, ¿no? La primera Constitución de España, que decía que los españoles serían justos y benéficos. Bueno, pues si por ponerlo en un papel ya la ciudadanía ya se elimina el mal pues fíjate qué fácil sería, ¿no? Y así pues claro, también las teorías marxistas o las de la escuela austríaca, y yo lo he dicho siempre, si el mundo de las ideas fuera aplicable a la realidad de manera directa, no se ha inventado nada mejor que el anarquismo, el mutualismo. No hay mejor teoría. En realidad, Rubén, el liberalismo y el anarquismo se tocan bastante, porque uno claro, se basa sobre la libertad individual, el derecho de la propiedad privada y con unos mínimos entre la sociedad y entre los individuos para poder promulgar las leyes comunes. Al final el anarquismo también va un poco por ahí. Por supuesto, muy poca gente sabe que el anarquismo donde nace es en los artesanos, en contraposición con los obreros. Los obreros, la época fabril, de las fábricas y de los mecanismos de producción en cadena y del sentimiento de comunidad de colmena que produce un producto y digamos, del colectivismo, no de lo colectivo, del colectivismo en clases sociales, etcétera, etcétera. Eso es contrario al anarquismo. El anarquismo es anterior. Se basa en el control del mecanismo de producción por parte del artesano. En los gremios, por ejemplo, de Florencia, ahí es donde nace el anarquismo. Ahí no hay control ninguno ni estatal ni nada. De hecho, todo es acordado por dentro del gremio. Es mutualismo. Es una serie de medidas de producción dentro de una serie de individuos donde cada uno es dueño de sus propios medios de producción en los artesanos. Pero bueno, eso, como digo, es
podríamos hablar aquí de historia, de sociología. Sí, mucho tiempo. Y además a mí me encanta también, los temas históricos y, bueno, la economía ligada a la historia, etcétera. O sea, pero podríamos aquí hablar horas y sé que no tenemos tanto tiempo. Así que, no, pero por seguir con lo que hablabas de España y la economía al desastre, sí que quería hacer una serie de puntualizaciones o, vamos, añadir cosas a lo que has dicho. Aquí el Banco Central Europeo, que ha empezado a subir tipos de interés más tarde que la Reserva Federal, no tiene tanto margen precisamente por ese endeudamiento de las economías periféricas, que estamos asfixiados completamente. Entonces, estamos atados de pies y manos aquí, porque a la mínima, y además con el conflicto y la guerra y el tema del mercado energético, que además la inflación se dispara mucho antes de que Rusia invada Ucrania, con lo cual yo siempre he dicho, yo llevaba tiempo diciendo que la inflación no era transitoria y los bancos centrales mirando para otro lado. Pero el asunto también, Rubén, es que los bancos centrales ahora, tanto la Reserva Federal, que está gobernada por un abogado, que oye, un respeto, y además tú eres abogado, pero claro, yo creo que al final un organismo como un banco central tiene que estar un tecnócrata economista, en este caso, y en el Banco Central Europeo pasa exactamente lo mismo. Christine Lagarde es una política dirigiendo la economía, ¿no? Las reglas económicas de Europa. Entonces, han visto tarde llegar la inflación, llegan tarde y luego pondrán la excusa de que la recesión, cuando venga, que yo siempre he dicho en mis vídeos que es muy complicado esquivar esta recesión que tenemos ahora mismo, porque siempre además que la inflación se ha disparado por encima del 5%, ha venido una recesión, y por otros indicadores más que yo he hablado y divulgado en 1000 directos, que mi audiencia aquí lo conoce. Entonces, yo creo que eso también es digno de revisar, y que los bancos centrales, y hablando de lo que hablabas de revolución pacífica y de ir a un cambio y tal, creo que la parte de la política monetaria tiene que hacer una revisión completa. Sí, pero vamos a ver, es que aquí es una cosa que yo he explicado muchas veces en mi canal. Primero, el Banco Central Europeo, al igual que la Comisión Europea y que la Unión Europea, es una colmena de mangantes. Y es así, es decir, es que desde la presidenta de la Comisión Europea actual, la señora von der Leyen, imputada por contratos a familiares y amigos cuando era ministra de Defensa en Alemania. De hecho, ahí acabó su carrera política en el ámbito nacional, la echaron a la Comisión Europea. Lo mismo Josep Borrell en España. Christine Lagarde, has dicho Christine Lagarde, pero si Christine Lagarde ha sido imputada. Ha sido imputada por los tribunales franceses. Entonces, ¿por qué? Pues porque son también, si es que en Europa, desde la caída de los regímenes totalitarios y la conquista, porque Europa fue conquistada por Estados Unidos y por la URSS, no ha levantado cabeza. Es que no se ha gestado la independencia europea. La comunidad europea económica del carbón y el acero, que fue constituida, fue en primer lugar, porque poca gente sabe que desde el año 1945 al año 1951, que es cuando se firma el acuerdo, Estados Unidos directamente es el que está explotando las dos regiones clave de carbón y acero. Entonces, se crea ya, a petición de Charles de Gaulle, una institución europea que sea la que regule, pero sobre la que tiene preferencias, es decir, sobre la que tiene ante las necesidades prioridad Estados Unidos. Su principal socio comercial es Estados Unidos. Por eso ha pasado todo lo de Ucrania ahora, porque eso se ha ido al traste en el momento en el que el carbón y el acero empieza a ser sustituido por el gas y el petróleo. Y el principal socio petrolífero y gasista de Europa ha sido Rusia, no Estados Unidos. Si es que cuando el presidente estadounidense Harry S. Truman se sentó a negociar con la oferta de Charles de Gaulle y perfilan lo que posteriormente será la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, ahí lo que se gesta es una relación de poder. De poder, no una relación económica, de poder, en el que incluso se pone por escrito que Estados Unidos, el Tratado de París de 1951, el principal socio, la semilla de la Unión Europea, el principal socio comercial que tendrá preponderancia entre sus necesidades es Estados Unidos. Pero es normal, es que vamos a ver, ¿quién había conquistado esa zona? ¿Quién había dado sus jóvenes, sus militares, quién se había endeudado hasta las trancas para vencer al nazismo? Estados Unidos. Por lo tanto, es natural que, a pesar de que vinieron con el plan Marshall para reconstruir Europa con muy buena fe, que sacaran un rendimiento económico de esa conquista. Eso ha ido desarrollándose posteriormente, pero sobre esa base. No ha habido independencia política y después una construcción económica, sino que ha habido una construcción económica de Francia y de Alemania
con Estados Unidos, y quien entraba en ese club tenía que entrar siendo subyugado a esas potencias. ¿Por qué cuando España entra dentro de la Unión Europea se desguaza la flota naviera? España tenía la principal, la número 1 flota pesquera del mundo. Desguazamos el 50% de nuestra flota. De nuestra flota pesquera, de nuestra capacidad de producir, de nuestro sector primario, de nuestro pulmón ante ahora una crisis o lo que suceda. ¿Por qué? Para no hacer la competencia a otros países. ¿Por qué en España está prohibida la pesca de arrastre y no en otros países de Europa? ¿Por qué? Pues porque así nosotros no hacemos la competencia. Lo mismo con la leche en Francia, o con el carbón a Polonia, o con otros muchos países. Entonces, lo que sucede es que el estado de partidos, el régimen político español, ha tenido una importancia clave a la hora de destruir el pulmón productivo y económico de nuestro país. Porque la clase política ha preferido venderlo o desmantelarlo a cambio de ¿qué? De deuda, de dinero, fácil. Claro, tú tienes un campo y ese campo tienes que labrarlo, tienes que currártelo, tienes que hacer ayudas, subvenciones, planes estratégicos para que crezca la agricultura, tal, y te dicen, no, tú arranca la mitad de tus viñedos, como pasó por ejemplo también en España. Aquí arrancamos viñedos de más de 100 años de antigüedad, que es el que mejor vino da. Lo arrancamos, ¿para qué? Para no hacer la competencia a Burdeos, a Francia. Y te dicen, arranca la mitad de tu producción y a cambio te voy a dar un montón de pasta. Y tú dices, joder, pues de puta madre, porque ese dinero que voy a tener ahora lo puedo aplicar ¿en qué? En hacer carreteras, en hacer infraestructuras, en hacer autopistas, en hacer la expo de no sé dónde, de la zona tal, en hacer los Juegos Olímpicos de no sé cuántos. Entonces, eso la gente lo ve y dice, anda, mira qué bueno este presidente, mira. Sí, son políticas expansivas y es a lo que hemos ido también post-COVID, ¿no? Y de estos excesos, luego el problema. Antes has dicho una cosa que quiero. Pero yo te estoy hablando de los años 80, ¿eh? Claro, sí. Pero que en ese momento la reconstrucción y sacar Europa adelante se basaba en planes más keynesianos, más expansivos de la economía, ¿no? Y de hecho hemos seguido en ese modelo, hemos seguido enfrangados en ese modelo, que ya sé que tú o sea, no quieres entrar tampoco en esto que hemos hablado también de la parte de... O sea, me refiero, que me estoy liando. En la parte de lo que hablabas de la política primero y después la economía. O sea, me refiero... dentro de los modelos que tenemos hoy en día, todavía se basa en ese expansionismo. Y antes hablabas, el Banco Central Europeo... Pero no, sí. no en expansionismo, sino... Vamos a ver. Tenemos Tratado Europeo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, 1951. Tratado de la Comunidad Económica Europea, 1957. Tratado Único de Europa, 1986. Tratado de la Unión Europea, 1992. Tratado de Ámsterdam, 1997. Tratado de Lisboa, 2007. Etcétera, etcétera. Y en todos está la primera piedra, o sea, todo eso es un desarrollo de una estructura política en Europa constituida por Alemania y Francia bajo la tutela y la preponderancia de Estados Unidos. Todo lo que se desarrolla posterior se desarrolla desde esa base. Sí, no. Sí, no, perfectamente. Además, vamos, que te entiendo perfectamente. Lo único que te quería decir es que antes hablabas de la financiación prácticamente gratuita, que así ha sido a tipos negativos, incluso. Es decir, que para emitir deuda te daban dinero, una locura, una aberración desde el punto de vista económico, desde mi humilde punto de vista. Y que ahora que vamos al tensionamiento monetario, a controlar la inflación, vamos a ver cómo salimos. Y por volver al tema de la recesión y las dificultades, sobre todo de economías periféricas como la italiana en principal medida y después la española, pues cuidado, ¿no? Como si no controlan muy bien los bancos centrales, que yo tengo mis dudas de que lo vayan a controlar de manera estable, porque dependemos, y tú lo has dicho antes muy bien, que dependemos de deuda para crecer. Y si esa deuda la financias a un 3%, cuidado. Los bancos centrales han fracasado, especialmente en Europa y también en Estados Unidos. La principal función del Banco Central Europeo es mantener la inflación en una cota no superior al 2%. Y en España estamos al 8,5%. Bueno, ahora dicen que al 8,5%, pero es mucho más. Entonces, eso es un fracaso ya. El modelo que han construido ha fracasado. Ha llegado al desastre. Ahora mismo ya, dijo el otro día, ya tanto Jerome Powell como Christine Lagarde, que no van a poder hacer nada. Que ya hay estados de Estados Unidos que están en recesión. Porque ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo, esperando que de alguna manera en el futuro no llegara la catástrofe. Pero es que de manera indefectible, mira, yo le recomiendo a cualquier persona, sobre todo a cualquier persona que sea liberal o que quiera ser liberal o que se llame liberal, que lea este libro que el otro día estaba repasando yo por una conferencia que daba en Madrid, para una charla que daba en Madrid, que finalmente no pude ir porque me explotó el motor del coche. Se llama... No, sí, fue literalmente así. Se llama Lombard Street.
Lombard Street, una descripción del mercado del dinero. Es un libro maravilloso de Walter Bagehot, economista, director de entonces la revista The Economist en el siglo pasado, Viviano, en el que desde Lombard Street, desde esta calle, escribe la quiebra de una gran empresa en Londres y la concatenación que esto supone y los aciertos. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer en esa tesitura? Y lo que se está haciendo ahora mismo es precisamente todo lo contrario. Pero es que hemos llegado a esa situación desoyendo toda. O sea, es que no. Vamos a ver, lo que se ha construido desde una visión política, que es lo que estoy explicando, lo que he explicado antes. Desde una situación de subyugación, desde una situación de. O sea, ¿qué era, por ejemplo, antes de la Comisión Europea que conocemos hoy? Estaba la alta autoridad de la CECA, que era básicamente un organismo supranacional en el cual su primer presidente y promotor, que era francés, Jean Monnet, no el pintor, era un ministro de Gaulle, estaba compuesto por 9 miembros, y 9 miembros que eran de Francia, fundamentalmente, y de Alemania, y que son los que decían, usted quiere entrar aquí, usted tiene que entrar, pero es muy sencillo, es que es muy fácil de entender. Si tú quieres entrar en mi club, vas a entrar en mi club, ¿para qué? Para que en primer lugar mejore yo, no tú. Tú, bueno, pues te daremos tal, no sé cuántos. Pero eso es lo que ha llegado a esta situación. ¿Qué sucede? Que cuando tú para entrar en ese club tienes que destruir un tejido productivo que genera riqueza, como ha pasado en el caso de España, Italia, Grecia, Portugal, tú para mantener ese mismo acuerdo tienes que hacer algo que en principio no querías hacer, que es imprimir dinero, sobre todo cuando se hizo el tema del euro, la unión monetaria. Imprimir dinero, que es lo que han estado haciendo, ¿para qué? Para que España, Francia, Grecia, tal, subsistan a pesar de haber destruido su tejido productivo. Entonces, eso es evidente que... ¿Qué es lo que han intentado durante todo este tiempo la Comisión Europea? Oigan, que les vamos a mandar los hombres de... Oiga, que vamos a... Que, por favor, recorten. Oiga, los países nórdicos, que este dinero no se lo pueden ustedes gastar en tal... Pero claro, es que como tampoco hay ningún organismo de control que obligue, porque la política al final es obligar y someter a otro, la capacidad para obligar y someter, sea el ciudadano al Estado o el Estado al ciudadano, o un Estado a otro, o un conglomerado de Estados a uno. Como no existe para someter, impone sanciones, sí, impone sanciones, pero es que, por ejemplo, que me viene a la cabeza, ¿alguien sabe que las 12 depuradoras, por ejemplo, de la costa de Andalucía están obsoletas las 12? Y que cada año España paga millones de euros en multas por no cambiar las depuradoras, simplemente porque son cosas que no son visibles electoralmente. Porque llega un tío y dice, oye, voy a presentar otra vez a las elecciones. Que sepáis que he cambiado la depuradora no sé dónde. ¿Y eso dónde? Que no tiene sentido eso. Eso no tiene sentido, Rubén, de verdad. O sea, esas son las cosas que dices, ¿por qué se utiliza tan mal en muchas ocasiones el dinero público, ¿no? Porque la principal obsesión de los políticos en España es volver a ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones solamente tienen que hacer una cosa, que es que el público conecte con un discurso. Ese es el germen, el cáncer de la falta de representación. En los regímenes partitocráticos que se establecieron en Europa continental a la caída del nazismo, sobre todo con el Plan Marshall, y quien quiera que lea las memorias de Henry Paul Spaak, presidente entonces de la OTAN, un belga muy inteligente que en Combate sin acabar relató todo esto, los regímenes políticos partitocráticos se basan en el principio de identificación. Tú ganas las elecciones si consigues que el público se identifique con un discurso. No, si la representación no tiene absolutamente nada que ver, porque la representación se crea, se vehicula, para que el ciudadano tenga la capacidad de que el político lleve a cabo aquello que él necesita, no aquello que él piensa que es bueno para él, que es el principio de identificación. No, es que ahora mismo la prioridad es hablar en inclusivo, no, ponerle falda a los semáforos, no, el retrato del rey en las aulas, los otros. No, disculpe. Las principales prioridades de los ciudadanos son materiales. Son que las carreteras estén asfaltadas, son que tengan sanidad, que tengan trabajo, aspectos, si es que es lo de siempre. Y además, además, Rubén, es que si te vas, digamos, a las administraciones más locales, desde lo más pequeñito, no hay que irse tan arriba al presidente del gobierno, a pueblos pequeños, que yo lo sé por círculo cercano, ¿no? Oye, hay que cambiar esto. No, porque esto lo apoya, o sea, está gobernando esto, si no vamos a apoyarlo, aunque sea una carretera que hay un parche que hay que subsanarlo y arreglarlo. Y no se hace, ¿no? Pero por esos intereses partidistas, porque estamos al final como futbolizados, y por lo que dices, porque hay unos intereses de por medio y unas ganas de convencer por convencer a la ciudadanía, ¿no? Entonces, claro,
es que esto viene desde abajo, yo creo que viene de la sociedad y lo que dices, creo que debería pivotar desde lo más abajo hacia lo más arriba, ¿no? De abajo arriba, ¿no? Del ciudadano hacia transversalmente, ¿no? Hacia los poderes más altos, ¿no? Obviamente. Oye, por ir terminando, que muchísimas gracias a todos los que estáis comentando y me habéis dejado algunas preguntas destacadas y, joder, que nos hemos enzarzado aquí también con estos temas que creo que eran muy interesantes. Hay una pregunta clásica que también me la han dejado por ahí destacada, que he hecho a los invitados que pasan por Let's Talk y como mi contenido es económico y financiero, te la quiero trasladar y es si inviertes y en qué inviertes. No hace falta que digas, oye, estas empresas o tal, pues invierto tanto en renta variable, en bolsa, tanto en tanto porcentaje en inmuebles, o bueno, ¿cómo tienes diversificada tu cartera? Invierto en mí. Que ya es que no es poco. Es la única inversión que he hecho a lo largo de mi vida. Yo, por ejemplo, me he pasado muchos años estudiando y trabajando, teniendo que subsistir con muy poco dinero, pero leyendo autores. En vez de salir de fiesta un fin de semana, pues paseando un día por la casa de campo o por el Pardo con mi perra y después estudiando en casa, estudiando autores, estudiando libros, sabiendo que todo ese conocimiento que estaba adquiriendo el día de mañana lo iba a poder capitalizar, que es un poco lo que estoy haciendo ahora. Pero capitalizarlo en un objetivo, no solamente económicamente, que también, por supuesto. Entonces, yo creo que la principal inversión que uno puede hacer es invertir en uno mismo, tanto a nivel intelectual como también a nivel físico, la gente que hace deporte, que va al gimnasio, etcétera, etcétera. A nivel de divisas y a nivel de empresas y valores y tal, no invierto, no tengo tampoco un capital, digamos, tan elevado como para que prescindir de una parte, porque lo que es lo que le diría a cualquier persona que está interesada tanto en el mundo de las criptomonedas como en el de la bolsa de toda la vida, etcétera, etcétera, es que tiene que realizar esas actividades con el capital que no necesite, que no sea necesario para subsistir, ni siquiera lo que tenga ahorrado, ¿eh? Estoy hablando de cosas que, bueno, y yo no me encuentro en esa tesitura. Pues sí que mira, te voy a lanzar una recomendación, no de inversión ni nada, sino de práctica de cara al futuro, por lo que hablábamos antes y que me han preguntado de las pensiones. Si queremos ser sostenibles y queremos garantizarnos nuestra generación, de los que somos de 30 para arriba y de 30 para abajo, ¿no? Queremos tener ese futuro estable, aportaciones periódicas y de muy poco en poco cada uno administrando su perfil de riesgo que consideres. Si tú eres más conservador, pues una apuesta más conservadora. Pero por este problema que tenemos del sistema de pensiones público que, desde mi punto de vista y haciendo varios estudios y hablando con además muchos expertos, está absolutamente quebrado. Entonces, yo te lo lanzo ahí no por invertir, voy a invertir 20.000 euros o 40.000 euros en no sé qué fondos o no sé qué acciones, sino de ir sumando poco a poco, regando poco a poco y haciendo cartera poco a poco para garantizarte ese futuro, ¿no? Que lo tenemos difícil, la verdad. Eso de mi parte, te lo lanzo. No, bueno, el tema es que el tema de las pensiones es una estafa, pero si es que la pensión es un impuesto más, si es que aquí la gente se piensa que la hucha de las pensiones, pero es que la hucha de las pensiones no existe, pero si es que si la hucha de las pensiones existe, ¿por qué está vacía? O sea, al final en España se recauda y todo va a una masa que luego se distribuye. Funcionalmente funciona así. No existen los impuestos finalistas. Porque si existieran los impuestos finalistas, significaría que tendríamos un exceso. Vamos, por ejemplo, hay impuestos relacionados con el uso de las redes, de las vías públicas, que en total recaudan al año 30.000 millones. Y la conservación y la construcción de nuevas infraestructuras supone un gasto que no llega ni a los 2.000 millones. 30.000 de ingreso frente a los 2.000. ¿A dónde va el resto? Pues desde luego no van a carreteras, ni a infraestructuras, ni a nada. Van a otras cosas. Entonces, pero eso, si uno se pone a rascar, te das cuenta que el problema viene de origen, viene de base. Claro. Es que como no hay nadie que tutele cómo se hacen esas cosas, si yo no estoy en contra de los impuestos, estoy en contra de los impuestos sin justificación. Es como si alguien te dice, oye, es que eso es muy caro. Bueno, depende del valor que tenga. Depende, porque claro, ¿a ti te parece que 1.000 euros es mucho dinero? ¿Te parece que a mí me dices, a mí sí. Me dices, me preguntas a mí. Sí, a un ciudadano le dirán, 1.000 euros es mucho dinero.
Y tú dices, pues hombre, sí, es dinero, es casi un sueldo. Es un dinero, claro. Sí, Claro, dinero. para Vale, mucha si te digo, gente, claro, es un, a lo mejor el sueldo de un mes para mucha gente, vale, ahora pues si te mismo. digo que te doy una casa por 1.000 euros. O sea, es que Claro. claro, por eso te digo que Depende de qué hay que casa, ver. si me das una Claro, casa que está. no, Claro. vale, pues que No, te 1000 doy, euros pues te está doy. por una casa, sí, Sí, bueno, evidentemente. con cualquier casucha, yo creo que vamos. No, eso es La cualquier. rentabilidad. Y más en Cualquier Madrid, la chamizo rentabilidad. cogiendo mi apellido, Por eso te evidentemente digo no va a estar que mal. depende. O sea, 300.000 euros es mucho dinero. Pues hombre, 300.000 euros invertidos, por ejemplo, en sanidad o en educación o tal, o en pensiones, pues no es mucho dinero. Ahora, invertidos en unas piedras en la vía pública de Barcelona, Dios sabe para qué, pues eso es un despilfarro. O sea, por eso digo que Por lo tiene del que control que existir decías ese. antes, claro. Exactamente, exactamente. Sí, sí, yo creo que, bueno, que entiendo el mensaje. Bueno, yo creo que además aquí también la gente te ha escrito y te ha comentado mucho. Habéis dejado un montón de preguntas destacadas. Yo lo único que puedo hacer, porque es que Rubén además se tiene que ir y me lo ha dicho que tenía el tiempo bastante limitado y yo agradezco que haya estado aquí esta hora con nosotros, pero yo le emplazo a que venga aquí otra vez, por supuesto, que os ha gustado bastante y que cuando él quiera, pues debatimos y conversamos y dejamos y contestamos las preguntas que habéis dejado aquí pendientes. Yo, por mí, Rubén, encantado que hayas pasado por aquí, que te lo hayas pasado bien, que hayas charlado a gusto y estás invitado cuando quieras. Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad, Héctor, y es un verdadero placer haber podido estar aquí este ratito contigo y por supuesto en el futuro, quién sabe, ojalá encontremos otro hueco para poder charlar un poco más. Sí, porque yo sé que tienes la agenda a tope, sé que vas cargado, pero bueno, lo buscaremos. A vosotros os digo que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, espero que os haya gustado la charla. Os emplazo mañana, que tenemos especial del Banco Central Europeo, antes hemos hablado bastante del Banco Central Europeo, mañana se reúne, se espera que suban tipos de interés 75 puntos básicos, vamos a ver si va a haber sorpresa o no, como hoy el Banco Central de Canadá, que ha subido 50 en vez de 75, que era lo esperado. Creo que no, que sinceramente, en mi opinión personal, creo que van a subir 75, que es lo que está bastante descontado por el mercado. Y dicho esto, os espero mañana. Vamos a estar por aquí a partir de las 2 de la tarde. Van a pasar muchos invitados, como Edgar Fernández de Los Locos de Wall Street, como Ismael Santiago, doctor en Economía por la Universidad de Sevilla. Va a estar también por aquí Aleix Amorós, que es analista macro increíble. A mí me gusta bastante los análisis que hace. Así que os invito que vengáis mañana a 2 de la tarde, que sigáis el canal, los nuevos que estáis por aquí, por supuesto. Una vez más, os invito a que sigáis la comunidad de Discord, donde tengo ahí mi comunidad, donde hago análisis, información, gráficos de interés en términos de la economía, los invitados que van a pasar por aquí por Twitch. Así que nada, nos vemos mañana a 2 de la tarde. Rubén, una vez más, muchísimas gracias. Ahora nos despedimos tú y yo en privado y nos vemos pronto. Mañana nos vemos, 2 de la tarde. Chao. Hasta luego.